Hoy Argentina necesita pomada hemorroidal y un acolchado circular. Porque gobiernan para el traje y ese traje es un desastre que no para y no para de sangrar. Hoy Argentina necesita pomada hemorroidal y un acolchado circular. Porque gobiernan para el traje y ese traje es un desastre que no para y no para de sangrar. Hoy Argentina necesita pomada hemorroidal. Y ahora relajate porque viernes ya llegó. Y este cosa contramano que se llama Argentina todavía te lastima y podría ser peor. 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 Muy buenas noches, damas y caballeros. Esto es Podría Ser Peor, programa número 41 de este frío 17 de mayo del 2024. Frío por lo menos acá en el hemisferio sur y frío en Buenos Aires. No sabemos por qué, la verdad que, todavía hay mosquitos y estamos con 9 grados. Si alguien lo explica, si estas no son las maldiciones de Egipto, no sé qué es lo que está pasando. Pero bueno, acá estamos intentando ponerle la mejor onda a esta semana que se termina. Sé que continuamos transmitiendo en este formato Fato en Casa hasta que nuestro estimado amigo Fernando nos diga que ya podemos volver al estudio. Y aprovechamos para saludarlo. Hola Fernando Favilli, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariano? Buenas tardes. Bueno, muy bien. ¿Y vos? ¿Con frío Bien, bien. también por ahí? Con frío y esquivando mosquitos, como decías. ¿Pero te das cuenta? ¿Cómo puede ser que todavía estemos con estos mosquitos atacándonos cuando se supone que ya, no sé, algo tendría que haber pasado? Para mí Se tendrían que... mutaron. ¿Cómo? Mutaron los mosquitos, me parece. Ya soportan el frío. Sí, ¿verdad? Claro, sí, 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 sí. Bueno, también saludamos a nuestro estimado Gerardo Lalo Solana, a Jessica Villarroel, quien se encarga de las redes y la comunicación, estuvo haciendo unos posteos bastante lindos, le agradezco mucho desde ya. Y bueno, como habrán visto, también estuvo comunicando con quien nos vamos a entrevistar hoy, ya en unos segundos nada más, porque ya lo tenemos en línea, porque en España es medianoche y si bien no está haciendo fresco, algunos tienen que dormir o salir de cañas. Ahora veremos qué es lo que está haciendo nuestro entrevistado. Saludamos desde ya a nuestro padre tutor encargado, Ariel Corbat, con quien estuve en la semana, obviamente, preguntándole qué nota sacábamos por cada programa. Y bueno, aprovechamos para saludar a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube de la radio, a través de X, en los Space, que se transmiten también en vivo, y en TikTok a través de mi cuenta MarianoIG007. Por cierto, agradezco mucho a la gente de TikTok, muchos comentarios. El otro día, como ya saben, nos quedamos hablando casi 40 minutos más después de terminar el programa y viendo y comentando algunas noticias que por un tema de tiempo no nos alcanza a poner en el aire. Bueno, y dentro de eso, a los 1.200, más de 1.200 suscriptores del canal de YouTube, que es obviamente la plataforma donde nos están viendo en vivo, y les agradecemos mucho. Me piden que lo diga y nunca me niego. Para apoyos comerciales escribirá marianoig22@gmail.com. Bueno, hecho toda esta introducción, ahora sí me parece que vamos a ir directamente hacia España, aprovechando, y no, insisto, 5 horas de diferencia tenemos, así que por medio de un amigo en común he podido conocer a este colega con el que vamos a hablar en España, quien llegó, pues insisto, nos presenta a este querido amigo, ellos son de Murcia, una localidad maravillosa a la cual todavía no he podido ir, a pesar de tantos viajes a España, tanto ir a visitar a la familia Asturias, a Galicia, a los amigos en Madrid y en Barcelona. Murcia nos queda pendiente, así que vamos a ver si nuestro amigo Ángel Montiel nos invita. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, estáis invitados, no sabéis lo que os perdéis, es uno de los rincones más bonitos de España
y con más historia, más cosas que contar y una temperatura excelente. En fin, ¿qué quieres que te diga? Magnífico lugar. Bueno, como buen español, muy buen promotor de turismo. Así que Bueno, yo vivo aquí, vivo muy feliz. Entonces esto tengo que propagarlo, ¿no? De sí, alguna manera, ¿no? así es. Es donde he nacido, pero es que además es donde más a gusto me siento. En fin, no es contra mí. Tengo una vocación muy cosmopolita, pero Murcia, la región de Murcia, porque Murcia es la capital de una región pequeñita, pero muy variada y muy interesante. Y por lo tanto, pues no tengo más remedio que hacer propaganda de lo que yo siento. Es decir, que si yo estoy feliz, pues me gustaría que mucha gente también estuviera feliz. Vamos a ir entonces a compartir tu felicidad y a conocer Murcia, esperemos que dentro de poco. Gracias por el tiempo, gracias Ángel por el horario también. Eh, Sabemos que es medianoche. Imagino que igual como buena persona de prensa la noche es tuya, ¿no? Los periodistas no tenemos horario. Así es. Siempre estamos pendientes de todo lo que ocurre y por lo tanto, bueno, las horas es lo que toca. Si Claro, toca a esta hora, como si toca a otra, es lo que hay. claro. Yo en ese sentido no miro el reloj. Bueno, muchísimas gracias, insisto, por este tiempo. Como ya te anticipé, desde que empezó este ciclo, hace casi un año ya, venimos señalando las similitudes que encontramos con el gobierno de Pedro Sánchez y las diversas gestiones de los Kirchner. Vos sabés que tuvieron 3 gobiernos directos y 1 indirecto, así que son 16 años que acumularon esta gente. Y alguna vez, cuando hice unas presentaciones de notas que tomo de los medios de España, yo le he denominado la España acá. ¿Vos encontrás esas similitudes, Ángel? Bueno, desde España también seguimos con mucho interés la política argentina por razones obvias que no hay que en las que no hay que profundizar. Argentina es un país políticamente interesante desde, en fin, desde los tiempos de la dictadura franquista. Y por lo tanto, sí que es verdad que a veces encontramos elementos de identificación cuando se producen algunos fenómenos determinados que, a pesar de que las circunstancias de cada país sean muy diferentes y tengan su lógica interna, pues los fenómenos así, digamos, más generales sí que nos dan señales de identificación. Por otro lado, en el tiempo, en este tiempo, digamos, no es demasiado extraño que esto ocurra, porque ya no es solamente la relación, los fenómenos que ocurren de tipo político en un país o en otro, sino que esto está muy generalizado. Pero es verdad que por la especial atención que dedicamos a la política argentina, pues hay veces que encontramos puntos que parecen como un déjà vu, ¿no? Parece que ya hay algo que sabemos de otras experiencias y algunas no precisamente positivas. Aunque sea vistas desde lejos, siempre hay que respetar que la idiosincrasia de cada país y sus circunstancias políticas son las que son, y nadie puede ponerse desde una atalaya a juzgar a los demás. Pero sí que hay fenómenos que son especialmente llamativos y cuando resulta que se reproducen en tu propio territorio, pues parece que ya los conoces y que tienes el cliché ya preestablecido. En ese sentido, pues sí que en los últimos tiempos podemos encontrar alguna similitud en la deriva de la política española con algunas circunstancias de la política argentina más o menos reciente y del fenómeno que tú dices, que tú señalas como fenómeno K, relacionándolo con los Kirchner.
Yo creo que a ese grado de enfermedad no hemos llegado todavía, pero todo se andará. Es decir, si determinados caminos se emprenden, es muy probable que los recorramos en la misma longitud de onda. Hay algunos temas que yo destaco como parte de esto que le hablo de similitudes, que son, por ejemplo, la proliferación de subsidios que ha dado el gobierno de Sánchez, entrega de documentación muy fácil o indiscriminada, si se quiere, a inmigrantes, normas de resguardo hacia los ocupas contra el derecho de los propietarios, digamos, muchas cosas que acá también se ha visto. Acá el tema de ocupa de propiedades no es hacia una propiedad inmueble, pero sí por ejemplo, no es hacia edificios o pisos, sino, por ejemplo, a tierras. Se dio mucho y muchos movimientos avalaron dentro del kirchnerismo que se hiciera eso y la verdad se perdió el respeto por la propiedad privada. Subsidios, he escuchado gente eh, que vive, migrantes que viven en España y cuentan como acá, exactamente igual que acá, reciben 800 euros por no sé qué, 300 por no sé cuánto, 400 por no sé cuánto y ya se arman su ingreso casi sin trabajar. Sí, te escucho. Bueno, no llega la sangre al río en ese sentido, ¿no? En España hay una inmigración más o menos controlada, hay inmigración ilegal, como es natural, estamos en un lugar estratégico en relación con África sobre todo, y se producen avalanchas de inmigración que es muy difícil de gestionar y no hay otra manera, no hay manera humana muchas veces ni administrativa de controlarla, pero hay un falso mito en ese sentido, no hay ningún tipo de subvención a los inmigrantes porque además no sé cuál sería el sentido. Todo lo contrario, España necesita mano de obra para muchas actividades y la mayoría de los inmigrantes se integran fácilmente en el sistema productivo nacional. Es verdad que hay una porción importante de esa inmigración que no consigue integrarse en el sistema laboral y que genera conflictos, pero bueno, son cuestiones, digamos, sistémicas. El fenómeno de la inmigración que en España es muy, muy importante. La cuestión está en que muchas veces se crean alarmas sobre esto, se crean falsos mitos y esto no es exactamente así. Pero es verdad que el gobierno, por una cuestión, digamos, formal respecto a los ataques que en ese sentido recibe de la derecha política, pues hace una mala pedagogía de esta cuestión e intenta vender un cierto buenismo frente a esa crítica radical de la oposición que pone un poco, digamos, pinta de negro esta cuestión que por otro lado es bastante manejable. La cuestión de la inmigración yo creo que no es un problema en España, es una solución, porque España es un lugar donde en fin, no hay, en fin, se necesita la colaboración de la mano de obra extranjera y por lo tanto a veces se confunden unas cosas con otras. Que haya evidentemente roces y conflictos en determinados barrios o en determinadas agrupaciones de inmigrantes no indica que haya un problema básico con ellos. Puede existir, es un conflicto que debería asumirse, pero que a veces se exagera. No es esta la cuestión respecto al fenómeno Ocupa, es un fenómeno minoritario que no afecta a la mayoría de la población. Es verdad que el gobierno ha descuidado en la política de vivienda estas cuestiones y parece tener una mano demasiado ancha en estas cuestiones y en algunas ciudades y en algunas regiones supone un problema bastante importante. La cuestión es que no es que la oposición exagere el problema, es que el gobierno lo exagera a su vez negándolo. Por lo tanto, lo que hace falta es una política efectiva sobre esas cuestiones
porque a veces la instrumentación política por cualquiera de las partes resulta distorsionadora del problema real. No te puedo dar la fuente ahora porque lamentablemente mientras estaba preparando hice una macana en mi ordenador, pero tenía, y me comprometo que te lo envío para que escuches de dónde es que salió la información, que por ejemplo en Cataluña, en Barcelona, de cada 100 delitos se registraban, 70 prácticamente eran de inmigrantes y de ese 70%, casi el 80% eran básicamente de marroquíes o de africanos. Salió, creo que, no sé si en el Espejo Público o en algún programa de esto a la mañana, con una autoridad de Cataluña y la periodista que estaba entrevistándolo. Es verdad. Sin tener yo tampoco a mano ahora las cifras, pues es verdad y parece lógico que en ese sector se produzcan esas circunstancias, entre otras cosas porque bueno, pues hay precariedad, hay pobreza y por lo tanto eso deriva muchas veces en delincuencia. Hay ciudades, Barcelona por ejemplo es una ciudad bastante infectada por la delincuencia, es muy difícil manejarla. Muchas veces se ha dicho que no había tampoco demasiada voluntad, tampoco se entiende muy bien por qué debería existir esa falta de voluntad, porque los votantes pues se atienen a los problemas que tienen las ciudades y por lo tanto no veo lógico que quienes las gobiernan contribuyan a propagar esos problemas. Lo más lógico es que intenten evitarlos. Pero, bueno, estas cuestiones derivan precisamente de que hay una población no incluida y, por lo tanto, pues es lógico que existan un fenómeno a veces de delincuencia más o menos acentuada. A veces es una delincuencia menor, otra es una delincuencia más estructural, pero yo creo que ese no es exactamente un problema. El problema básico ahora mismo, de lo que más identificaría un poco la situación argentina con la española, es la expresión de una política, vamos a llamarle demagógica, que, digamos, considera, o sea, establece un discurso para la tribuna. Para la tribuna, sí, que luego no se comparece con la actividad real y con los intereses que el gobierno, a los que responde el gobierno. Por lo tanto, la cuestión de la inmigración está muy manejada por la derecha y por la ultraderecha, sobre todo por la ultraderecha, y a mí me parece que hay una excesiva utilización y quizá una sobreactuación que es fácil en determinados lugares, en determinados barrios, en determinadas ciudades, de explotar, que el gobierno tampoco atiende demasiado, ese es su problema, pero que no es muy acentuada. La mayoría de los inmigrantes se integran en la vida laboral. Yo entiendo que sí, Ángel, los ciudadanos, claro. Y los brotes de delincuencia, pues efectivamente, muchas veces los protagonizan los inmigrantes, pero por circunstancias de que son, pues digamos, los que están más en una situación precaria o tienen que sobrevivir de cualquier manera. Pero que eso no justifica el delito, ¿no? Porque si no, ahí sí que estamos en el más puro y duro discurso kirchnerista, ¿eh? No, eso no justifica el delito, pero también tampoco se debe desviar la atención de que algunos de los delitos más graves en cuanto a delincuencia más establecida se produzcan entre mafias
de países del este y de otro tipo de inmigrantes que no son precisamente los que vienen en patera. En fin, es que equilibrar estas cuestiones es difícil, ¿no? Porque cuando acentuamos ponemos el punto de vista en esos fenómenos concretos, podemos ir muy lejos. Básicamente no te quiero poner en... Yo acepto que el gobierno tiene un déficit de actuación, claro, y tiene una actitud también demagógica y muy generalista. Exacto. En este tipo de cosas, pero también la ultraderecha matiza excesivamente estas cuestiones porque ve ahí el malestar de algunos colectivos una bolsa de votos y unos por otros la casa sin pan. Ángel, es normal que la oposición, sea de Vox, la extraderecha, como decís vos, o sea de PP, o sea de quien sea, encuentre en la inoperancia de algunas políticas o en la demagogia que termina no resolviendo realmente o estableciendo una política pública clara, encuentre un caldo de cultivo para levantar una bandera. Ahora, no es culpa de Vox, no es culpa de Vox o del PP, digamos, que existan esos números de delincuencia por parte de la migración, que no es el punto en cuestión. La migración, tanto en España como en Argentina o en Sudamérica, o sea que somos países de inmigrantes y de integración migratoria. Ahora. Sí, pero ocurre que realmente el gobierno socialista gobierna 4 años. Antes de que gobernara los socialistas, gobernaba el Partido Popular y los problemas de delincuencia, de ocupación, relacionados con la inmigración eran prácticamente los mismos. Los índices pueden variar unas décimas arriba o abajo, pero es un problema estructural. Y entonces hacer de este problema una demagogia por las dos partes es malo. Un poco salir de la realidad. Es decir, este es un problema que hay que afrontar y sobre todo debería afrontarse por consenso porque es un problema. No es un problema, la inmigración es un problema, pero sí que es una circunstancia que hay que afrontar y hay que afrontarla no con buenismo ni con una actitud radical de desconsiderarla, porque esto es como las mareas, que no, por mucho que las critiquemos, van a seguir existiendo. Hoy para acá y hoy para allá, mañana para allá. Yo de todas maneras creo que el problema del gobierno socialista no tiene que ver específicamente con este punto. Este punto es un conflicto que por suerte o por desgracia, más o menos, en determinados momentos, bueno, hay, por ejemplo, Canarias tiene un problema muy grave en este sentido. Luego en Cataluña también existe esta cuestión derivada no tanto del gobierno socialista como de los nacionalistas. Los nacionalistas observan que los inmigrantes de terceros países, y sobre todo los que no son hispanoamericanos, no se integran en su política de nacionalista o en relación con el idioma, y entonces ven que es muy difícil de integrarlos en su delirio nacionalista. Espera que voy a explicar algo, Ángel. Los activistas más importantes contra la política migratoria son los nacionalistas, especialmente los nacionalistas catalanes. Voy a explicar que el nacionalismo que dice él es lo que nosotros le llamamos independentismo y que, por ejemplo, en el caso de Cataluña lo representa el famoso Puigdemont con Junts y Esquerra Republicana, que ahora sale de la presidencia de Cataluña porque en las últimas elecciones ganó el candidato de Pedro Sánchez, y no me quiero meter ahí porque veo que vos sos de cortar tela en cada tema, así que tengo varios para preguntarte, prefiero avanzar. Vamos a ir. Hay otra similitud que encontramos hace poco y lo pasamos en el programa, fue los comentarios de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que expresó, obviamente, yo creo que las autocracias o estas demagogias siempre van cambiando y van sumando algunos enemigos para de pronto decir, lo que no somos capaces de hacer es por culpa de ellos. En ese caso, la prensa, en otro caso la justicia, en otro caso la prensa y la justicia juntos, ¿no? Esta señora, Yolanda Díaz, expresó
el concepto de un periodista en la rueda de prensa le hizo una pregunta y le sirvió para que ella expusiera su idea de democratizar la justicia. Ya sabemos qué significa, es una intervención del poder político en la justicia, que debe ser un poder independiente, pero esas mismas frases, de esa misma forma y en un mismo contexto, lo decía Cristina Kirchner cuando más o menos allá por 2012-2013 tenía su punto de poder más alto porque había ganado con el 54% del electorado y salió la famosa frase, vamos por todo. ¿Esto que dijo Yolanda Díaz se queda ahí o todo el resto del gobierno impulsa y promueve este tipo de intervención? No, es que antes de que lo impulsara Yolanda Díaz ya lo había propuesto Pedro Sánchez. Pedro Sánchez regresó de esos 5 días que se tomó de Meditación trascendental, ¿no? De meditación, regresó advirtiendo que había un problema de bulos y de intento de destruir la democracia que él localizaba en 2 cuestiones, en 2 aspectos concretos de esquema político y institucional, sin ningún disimulo: la prensa y la justicia. Esto no es de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz se ha apuntado a ese carro después de haberlo hecho Pedro Sánchez, que es lo que a mí me parece más grave. Puso en el punto de mira a la prensa y a la justicia. A la prensa con el pretexto de las periódicos y webs y emisoras y todo este tipo de cosas que pueden dedicarse a la agitación o a lo que sea, que esto es un fenómeno inevitable en el mundo en el que vivimos, en el mundo de las redes sociales y del Internet abierto, pero con ese pretexto de que haya algunos fabuladores de noticias, pues evidentemente su intención es entrar duramente a lo que son los estamentos tradicionales de la información rigurosa. Y en cuanto a la justicia, bueno, pues ha asumido sin ningún escrúpulo un concepto que ya habían traído los independentistas catalanes, que era el lafuar, que se suponía que es la politización de la justicia que actuaba contra la soberanía de los políticos que representan la voluntad popular y que por lo tanto los jueces pretendían atacar o modificar. Y bueno, esto lo ha asumido ya el gobierno central como medida preventiva para cualquier actitud, cualquier iniciativa judicial o sentencia que pueda modificar sus pretensiones políticas. Es verdad que en la vida política, distribución de poderes, siempre ha habido una pugna y esto no nos debe escandalizar, que entre los distintos poderes, el judicial, el político, el parlamentario, cuando no está condicionado por el poder de los partidos, que esto efectivamente no es impensable, porque los partidos y la vida parlamentaria es lo mismo, pero bueno, por lo menos el estamento judicial tiene una independencia institucional que hay que respetar. Bueno, que haya un conflicto no pasa nada, pero que desde el Poder Ejecutivo se estigmatice al Poder Judicial, muy en general además, sí, pues anuncia que se van a producir medidas políticas para limitar la actuación del Poder Judicial. Y por lo tanto, esto es lo tremendo. Lo que está pasando en España en este momento es que tanto la libertad de prensa como la independencia judicial están en el punto de mira del gobierno. Y eclosionó también ahí con el caso de la acusación de actos corruptos de la esposa de Pedro Sánchez, ¿verdad? Ahí, Bueno, evidentemente ese ha sido aparentemente el motivo de la depresión, aparente depresión coyuntural del presidente, porque le han tocado a lo que más quería, según puso en su
escribió en la carta que remitió a todos los españoles, a su enamorada, a su esposa. Entonces esto parece que es intocable y, por lo tanto, pues hay que tomar medidas para que estas cosas no se produzcan. Esto es ya una telenovela porque en una cuestión que a lo mejor ni siquiera es ilegal desde un punto de vista técnico, pero que es impresentable desde otros puntos de vista, pues ha llevado a que el índice de demagogia del gobierno suba un montón de enteros y que además, pues por medio de un cierto sentimentalismo y de estas cosas de la parte humanística de los políticos, haya generado una cierta simpatía, al menos entre los potenciales votantes o simpatizantes del Partido Socialista. Esto es una de esas, digamos, operaciones de demagogia más burdas que se han conocido. Ángel, tengo que avanzarte, así que perdón porque me va a quedar... Sí. Mirá, te digo las preguntas que no te voy a poder hacer. La utilización del relato histórico de Sánchez con el franquismo, como acá el kirchnerismo con la dictadura. No te voy a poder preguntar por qué el apego a la Agenda 2030 de Sánchez, si es por decisión propia o porque es una presión de la Comunidad Europea. No te voy a poder preguntar por qué Irene Montero y su política de educación sexual y demás con los niños ha generado tanto revuelo y la verdad bastante preocupación de este lado también del Atlántico, pero sí te voy a... y otras dos más que... Bueno, lo de la peruana que te comenté, que vi en tu nota, porque por cierto, Ángel Montiel hizo una columna en el diario La Opinión de Murcia, se las recomiendo. ¿Cómo que se llama tu columna? Tiene La feliz gobernación. ¿Cómo? La feliz gobernación. Exactamente, bueno. Entonces se lo recomiendo. Es un país imaginario de un novelista murciano que ha escrito una novela fantástica que es Escuela de Mandarines, que transcurre en un país que se llama La Feliz Gobernación y lo elegí como título de la columna. Bueno, se lo recomiendo. Ahí en una de sus columnas él comenta, por ejemplo, que en la Bienal de Venecia España manda a una originaria de Perú, pues obviamente a hablar un poco sobre, o a difundir o promocionar o promover o lo que fuese sobre lo que se llamó la leyenda negra. Pero sí te puedo preguntar algo y va a ser mi última pregunta para despedirte y agradecerte, Ángel. ¿Qué es esto? ¿Pedro Sánchez es socialista o usa el socialismo y el PSOE para su poder? No, Pedro Sánchez proviene de la cultura, digámoslo así, socialista. Lo que ocurre es que ha avanzado varios pueblos en esa historia. Uno se monta en un vehículo y ya a partir de ahí pues lo tunea como quiere. Él ha visto que una de las cosas que funcionan en nuestro tiempo, que en España funcionó en el primer momento del partido Podemos, era, digamos, en fin, no quiero descalificarlo con el término demagogia, pero sí el populismo, que más o menos es lo mismo. Y entonces, bueno, el partido Podemos fue perdiendo influencia porque precisamente el PSOE se invistió de esos recursos. Entonces, los socialistas tradicionales no reconocen el socialismo de Pedro Sánchez, pero por otro lado, como está en el poder, pues digamos que les parece útil y les parece que es el camino a seguir, porque desde un punto de vista partidista. Entonces, digamos que hay una especie de aceptación mientras funcione. Pero, claro, los socialistas tradicionales no reconocen, digamos, la actitud de Pedro Sánchez o la deriva de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un señor que funciona por su propio interés, que evidentemente arrastra el del partido, y el partido considera que el interés de Pedro Sánchez es el del partido, de momento tienen el poder, amagan con hacer determinadas políticas sociales que van quedando muy desmentidas en la práctica
por muchas cosas. Ahora están presumiendo muchísimo del índice de crecimiento que les concede Bruselas, que es muy importante. España va a crecer al 2,1, pero a la misma vez el poder de compra de los ciudadanos ha bajado un 7. Y por lo tanto, lo que es bueno para el gobierno, es decir, si el gobierno fuera una empresa y los ciudadanos fuéramos los trabajadores, pues digamos que la empresa funciona muy bien, pero los empleados la están pasando mal. Llevan peor. Claro, entonces esta es una dinámica que se vende por las grandes cifras, la macroeconomía, pero de la microeconomía nadie se acuerda. Ahora bien, se toman medidas circunstanciales, el salario mínimo, las pensiones, etcétera, a la misma vez que se suben las pensiones, se suben también los índices impositivos, con lo cual las pensiones no es que en realidad no suban, sino que en muchos casos decrecen. Es todo un mecanismo demagógico y tal, pero que de momento funciona por una razón fundamental, y es que la derecha es todavía más inoperante. Siempre pasa eso, no gana el que gana, sino que pierde el que pierde. El que gana, gana porque pierde el otro, esa es la realidad. Qué ganas de seguir hablando con vos, Ángel, lo lamento. Te voy a mandar las 10, encuentre las 10 diferencias del sanchismo y el kirchnerismo, así nos divertimos en privado, o lo hacemos público en otro programa. Pero como te vas a enterar, vos recién hablabas de los socialistas de cuna, que no se sienten muy del todo identificados con este PSOE de Sánchez que va fagocitando partidos como Podemos, ahora quizás se fagocita Sumar y vaya a saber qué, y transforman la idea. En Argentina vas a escuchar que ahora, después de la derrota electoral del kirchnerismo, comienzan otra vez los peronistas de cuna a decir que son peronistas de Perón y que no tienen nada que ver con el kirchnerismo. Un gran abrazo, Ángel. Todo se renueva. Gracias. Un abrazo. Adiós, adiós, muchas gracias. Bueno, realmente podríamos quedarnos mucho más, nos quedó mucho por preguntarle a Ángel, pero como vieron, a veces nos negamos a los parecidos porque obviamente no son lo que más nos satisfaga, saber que nos podemos parecer o igualar en cosas que no son positivas, pero la cuestión es que en ese punto vamos. Pero sepan disculparme un segundo, yo estoy acá preparando simplemente la apertura del... Ahí está. Listo, ya estamos. Bueno, mientras tanto, en este bendito suelo argentino, como siempre, cada semana es una aventura y un desafío, ¿no? A la vez. La aventura es vivir en este vértigo donde todo pasa a una velocidad que nos hace cerrar los ojos y cuando los abrimos, estamos en el mismo lugar. Y como ya dijimos, quizá ese sea el verdadero triunfo, saber que no vamos para atrás o no vamos para peor. Y por eso tomamos con tanta alegría, por ejemplo, el índice de inflación del mes pasado, del 8,8, que es terrible, pero como es menor que el índice del mes anterior, bueno, pues que sea una alegría. El desafío, eso es el vértigo, la aventura, ¿no? El desafío es que los mismos protagonistas de siempre no cambian, aunque sí empieza a cambiar un poco el discurso. Lo que no cambia es, hagan lo que quieran, pero no toquen la mía. Este programa está dedicado a esos dos grandes grupos que quieren que no se les toque la suya, que son justamente el sindicalismo y los movimientos sociales. Así que como el programa va a ser más corto, porque la entrevista con Ángel, que fue muy valiosa y muy importante, ha llevado mucho tiempo, vamos a ir directamente a encarar el primero de los temas, que es el sindicalismo. Esta semana ustedes saben que se está en comisión tratando la ley. Damos la bienvenida a TikTok, que hemos arrancado un poco tarde, después les voy a explicar un poquito el porqué. En comisión el tratado de la ley bases y bueno, entre ellos está el tema de una reforma
laboral, que no es la que proponía el gobierno inicialmente, pero bueno, intenta negociar y estuvieron ahí sentados algunos de los sindicalistas que hace una semana atrás estaban haciendo el segundo paro nacional a este gobierno que lleva 5 meses. En ese caso, el diputado, a ver si me acuerdo de el senador, perdón, el senador Ezequiel Atauche de la Libertad Avanza por Jujuy, en la cara de Daer decía lo siguiente. Entre 2019 y 2023 la inflación aumentó 4 veces, del 53% al 211% y la pobreza 7 puntos. 4 veces. En ese mismo periodo, el salario perdió contra la inflación 39 puntos reales. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué pasó? Perdón, no terminé. ¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos? ¿Dónde estaban escondidos? A nosotros nos hicieron uno a los 5 meses y uno a los 45 días. Señor presidente, Quisiera saber dónde estaban. No voy a aceptar que me falten el respeto. ¿Sí? Quisiera Daer. saber dónde estaban. Escondidos. Me parece que es una Le falta pido- de respeto. Se siente ofendido el sindicalista Daer cuando le dicen que estuvo, hola Tano menemista, mileísta, ¿cómo estás? Bienvenido. Se siente ofendido el sindicalista Daer cuando el senador, con las cifras que le dio, le pregunta dónde estuvieron escondidos durante 4 años que no hicieron absolutamente nada. Se siente ofendido y sí, ante la imposibilidad de decir cosas, se sienten ofendidos. Otra persona que lo define muy bien y que tiene que enfrentarse en una situación tan complicada como es la legislatura bonaerense, que tiene que enfrentar a gran cantidad de diputados de Unión por la Patria y, bueno, y a veces sus cómplices radicales, es el diputado por la libertad liberal, Guillermo Castelo, quien hemos tenido la posibilidad de entrevistar un par de veces, y le responde a la diputada Alvado una de sus molestias porque los denomina a los sindicalistas de la siguiente manera y por los siguientes motivos. De los municipales de Cava, 41 años hace que ejerce el poder. Barrio Nuevo, bueno, ustedes lo conocen, 39, Daer 39, Cavalieri 38, Moyano 37, es decir, una casta de sindigarcas. Los sindicalistas, que para mí son sindigarcas, pero Alvado se molesta cuando digo eso, no permiten las elecciones libres. Digamos, son antidemocráticos, no creen en la democracia. Se quedan con el aporte no voluntario de los trabajadores. Se han venido enriqueciendo los últimos 50 años con el manejo turbio de las obras sociales. Es el único país del mundo que les ha otorgado el manejo de las obras sociales a los sindigarcas. Se niegan, siempre se negaron y ahora se niegan, pese a que hay una ley, a hacer públicas sus declaraciones juradas. No rinden cuenta de lo que reciben de parte del Estado, te debería rendir cuentas, bloquean el acceso a las empresas normalmente, no dejan trabajar, aprietan a comerciantes. Por eso cuando uno describe a estos sindicalistas y sus métodos mafiosos, digamos, acaba descubriendo que son sindigarcas. Sindigarcas, porque garcan a los empleados en negro, que son el 50% de la población, y a quienes ellos no representan ni pretenden representar. Al otro 50% lo representan mal también, muy mal lo representan, porque están defendiendo leyes laborales que no permiten que haya más empleo. Así lo decía el diputado Guillermo Castelo en la legislatura bonaerense. Sí, es correcto lo que están diciendo. Cote, desde España, recién estuvimos entrevistando al periodista español Ángel Montiel, así que los invito a todos a que después puedan ver el programa completo en el canal de YouTube de la radio y puedan escuchar lo que conversábamos con España acerca de las similitudes entre el sanchismo y el kirchnerismo. También el diputado Guillermo Castelo en esta semana tuvo que aplicarse y ponerse firme frente a algunas modificaciones que quieren hacer, quieren seguir creando impuestos, tasas, tanto en los municipios como
en la provincia de Buenos Aires, donde para favorecer al sindicalismo, el gobernador Kicillof propone una serie de restricciones que van a empeorar todavía la situación de quien quiera contratar empleados. O sea que, nada, cuidar el kiosco de los de siempre. Estos son los sindicalistas o los sindigarcas, como lo definiría el diputado Castelo. Y después tenemos los movimientos sociales. Si me permiten, no va a ser larga esta editorial, la vamos a denominar la banda de los movimientos sociales. Todo empezó con Duhalde, como muchas de las malas cosas que padecemos empezaron con Duhalde. Un presidente que llegó al poder sin ganar una elección popular, y no es casualidad que el otro fuera Néstor Kirchner, su discípulo ocasional. Ninguno de los dos ganó las elecciones, y sin embargo fueron presidentes. Fue justamente Néstor quien encontró en la creación de su promotor la forma de mejorar el negocio de los movimientos sociales e incluso generar un mecanismo de constante crecimiento, cual es aumentar la pobreza estancando el aparato productivo del país. Luego su viuda, que de administrar no sabe mucho, dejó el negocio en manos de algunos manteniendo siempre el esquema de reparto. Y en esa verticalidad, los movimientos, al igual que hace 70 años lo vienen haciendo los sindicatos, se volvieron una caja asegurada y una mano de obra para presionar gobiernos. Así se atacó siempre al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que desde el 2007 no puede ser tomado por el kirchnerismo en las elecciones, el kirchnerismo y sus mutuaciones. La opulenta Buenos Aires, dijera el títere ladrón de seguros Alberto Fernández. El negocio es tan grande y tantas ramificaciones tiene que hasta es bendecido por el Papa desde el Vaticano a través de uno de sus principales y más pícaros líderes, Juan Grabois. Incluso gobernantes de otros países como Evo Morales aplaudían siempre que estos planes llegaban a cientos de miles de bolivianos que habitan el suelo argentino. Algo increíble. Lo vieron en las manifestaciones, la cantidad de bolivianos que acompañan los movimientos sociales pidiendo planes, pan dulce para fin de año, etcétera, etcétera. Planes sociales, cajas de alimentos, comida para comedores, casas y terrenos, subsidios para infraestructura y varios etcétera más, ahora por primera vez en 22 años salen a la luz en formato de denuncias judiciales y no solo de notas periodísticas. 22 años para que los ministros de Desarrollo Social sean investigados e imputados como primer eslabón de una gran cadena de corrupción y robo. Robo al Estado, a los contribuyentes y a los millones de pobres que no recibieron ayuda porque unos cuantos delincuentes se la quitaron. La lista de imputados sigue con los supuestos líderes sociales, a los que siempre se les dijo gerentes de la pobreza, y en mi caso, desde este humilde espacio que compartimos todos los viernes, los llamé siempre jefes de la banda delictiva. Recordemos que la estructura empieza en lo más alto del gobierno y baja. Grabois, Beliboni, Pérsico, entre los más conocidos, y para sorpresa de algunos, solo de algunos, también aparece la inservible y antidemocrática izquierda de Argentina que para hacer negocios se suben al peronismo como lo hicieron en las peores épocas de este país. Y entonces ahí aparecen las Vanina Biasi, los Solano, las María Tangodotti y algunos otros actores de reparto que en sus casas, a partir de estos allanamientos que hizo la justicia por las denuncias que se registraron de extorsión y de incluso comedores a los cuales se les robó y no se les envió nunca comida porque no existían, se les encontró a estas personas desde 50 millones de pesos o 50.000 dólares en efectivo hasta tarjetas bancarias de beneficiarios de planes. El kirchnerismo puso siempre como si fuera propia la bandera del Estado presente para asistir a los que más lo necesitan. Quizás sea este el último gran relato que se destroza ante la actuación judicial. Todo fue siempre un negocio, nada más que eso, un negocio. Me pregunto y ahora, y me vuelvo a preguntar, ¿qué pasó en los 4 años de Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo Social? ¿No vio nada? Porque ella no es del kirchnerismo, fue la ministra de Desarrollo Social de Macri. ¿No había nada que denunciar? ¿Qué pasó con la justicia
con jueces y fiscales durante esos 4 años? Nada. ¿Qué pasó que ahora todo pasa? Ahora sí pasan cosas. ¿Qué pasó? Ahora hay que bancarla, ¿eh? Porque ninguno de estos, de los que aún no sabemos y de los que aún no sabemos en cuántos están metidos, no van a dejar fácilmente ese kiosco, para no decirle kiosco, este hipermercado mayorista gigante que les permitió vivir como reyes con el argumento de los pobres. También pienso en los miles de jubilados que no tienen y no tuvieron una jubilación digna mientras estos tipos se robaban todo. Pienso en gente que conozco con nombre y apellido, historias reales, que veranos, inviernos, feriados, días lluviosos, mañanas heladas salen a hacer sus changas para cobrar su jornal o cuando tienen suerte trabajos que les pagan la semana o la quincena. Iba a nombrar algunas de estas personas. 3 había seleccionado para nombrar de estas personas que conozco y están muy cerca de mí. Pero sus nombres son tan valiosos que no se los puede mezclar con los de estas lacras a las que recién estuvimos hablando y de las cuales esperamos que les llegue todo el peso de la ley y una condena pública perpetua. Esta semana se escucharon cosas como estas. Mesa. Aparecen los funcionarios de Alberto Fernández, lo reconocen. Aparecen los dirigentes piqueteros, lo reconocen. Mi pregunta es, ¿por qué entonces les molesta tanto que la justicia los investigue? Si en definitiva todos los actores están reconociendo que existen maniobras de extorsión para que la gente vaya a las marchas y existen negligencias y horrorosos hechos de corrupción. Eso es respecto al amigo Pérsico, tranquilo, al amigo Pérsico, que obviamente está un poquito preocupado, ahora vieron que dice que lo mantiene la mujer, la que no ganó la candidatura, la intendencia de Pilar. Ayer, el miércoles a la noche, porque como esto es pan y circo y el periodismo se nutre también de eso, fabricaron un debate entre el libertario Ramiro Marra y uno de estos personajes, Juan Grabois, donde la verdad no sé qué sentido tuvo, pero se dijeron cosas. Algunas vale la pena escuchar. Para vos, ¿es un delito sacarle el 2%? Sí. ¿Sí? Compulsivamente sí, es un delito Compulsivamente, grave. como lo hace Bilboni. Yo no sé si Bilboni hace eso. Sí, me lo dijo a mí, me lo dijo en este canal. El 2%, Sí. el que le saque, te lo digo así, Vas a tener un quilombo bárbaro el próximo el que le piquete, saque el 2%. Le estás diciendo delincuente a Bilboni. No, yo lo que digo es esto, el que saque el Le 2%. acabas de decir delincuente a El Bilboni. 1% o el 5% compulsivamente a la gente Le acaba de es un decir, delincuente. te acaba de decir delincuente a todos tus socios de partidos de izquierda, a Bilboni, que es tu amigo, porque yo vi un montón de fotos tuyas, vas a tener un quilombo bárbaro en el próximo piquete. Nada, convengamos que son dos buenos pugilistas de la palabra, Marra y Grabois, pero quedaron cosas. Después también una importante que fue, insisto, hoy estamos muy corto de tiempo, que fue cuando Grabois le tiran la cabeza a Marra de que Massa bancó la campaña de Milei, pero eso lo dejamos para otro momento. Bueno, una de las secciones que más le gusta a la gente, la verdad, que fue creado con, no sé, por compartir o por el hecho ese de hacer un poco de catarsis, es yo no voté esto. Así que voy a, en vez de hablar yo, voy a dejar que se exprese cómo fue la respuesta, mejor dicho, que dio ante una pregunta el jefe de gabinete cuando la senadora Tagliaferri preguntó lo siguiente. Hace una consulta al jefe de gabinete de ministros y la pregunta es, ¿cuántos funcionarios de la administración anterior se encuentran hoy en lugares de decisión? Eso pregunta Guadalupe Tagliaferri. Miren la respuesta que le da a la pregunta 1061, a la postre, la de Guadalupe Tagliaferri, el jefe de gabinete de ministros ayer. La jefatura de gabinete informa que el total de funcionarios designados en un cargo de alta dirección pública en la Administración Pública Nacional Central, excluyendo a los organismos descentralizados inclusive, que se encuentran en funciones con una normativa de designación previa al 10 de diciembre del 2023, es de 1.867 funcionarios. Rebobino, recopilo. Te agradezco, yo lo voy a hacer yo. Lo que dice el jefe de gabinete
ante la pregunta de la senadora pro Tagliaferri, es que todavía hay 1.867 cargos importantes en la administración pública, o sea, en el gobierno, que están de la administración anterior, o sea, lo más probable, masistas, kirchneristas o de la cámpora. Todas las semanas estamos encontrando gente que no solo es dejada, es confirmada, como por ejemplo la directora de la aduana. Pero bueno, yo no voté esto, voté el cambio. ¿Por qué? Por lo que dijeron siempre. No se puede construir algo distinto con lo mismo de siempre. Bueno, acá estamos. El otro tema que yo no voté fue toda la pantomima que se hizo para lo del busto de Menem en la Casa, en la Casa Rosada. Todos los presidentes democráticos deben tener un busto en la Casa Rosada, sí. Lo que no se puede hacer es que se tome partido específicamente y se diga, ya se lo puso en el salón de los próceres, ahora es el presidente más importante de la historia argentina. Yo digo que esas cosas tienen factura, ¿eh? Yo digo que el gobierno, cuando se pone, en vez de hacer un acto que nos tendría que conmover a todos, movilizar a todos, que es el reconocimiento de nuestros presidentes de la democracia, lo vuelve algo partidario o de gusto personal, porque hablo por él, no hablo por los argentinos. Yo no voté esto. Señoras y señores, el que la tiene mal, pobrecito, es Scioli. Pichichi no da pie con bola, está enfurecido, salió en algunos medios especializados en turismo a decir que estaba furioso. ¿Por qué? Porque en Bariloche, señoras y señores, agárrense, este invierno los medios de elevación van a costar más caro que en Aspen. Sí, 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 señoras y señores, van a costar más caro que en Aspen. Les doy una información, Pichichi está absolutamente enojado porque va a costar 115.000 pesos el día para subir a esquiar en el Cerro Catedral. Así que obviamente increpo a la concesionaria, porque no sé si saben que está todo concesionado, así que nadie puede obligar, si quiere, a que no cobren lo que quieren cobrar, que son 115.000 pesos, o sea, 115 dólares. En un pequeño trabajo de investigación, la verdad que no me costó mucho, me puse a averiguar cuánto está, por ejemplo, Aspen, que recién lo nombré, y el año pasado, o sea, la temporada que terminó, porque ahora están en verano, en primavera, había promociones que contratando hotel por 4 noches, la quinta era gratis y los medios de elevación costaban 99 dólares por día. Andorra, lugar al que tuve suerte y pude ir a esquiar hace un par de años con mi compadre, mi querido Gabriel, 55 dólares el día, y hay una promoción si uno sube después del mediodía que es más barato, 55 euros por día subir a esquiar en Andorra. Valle Nevado en Chile es el centro de esquí más importante de Sudamérica, así que muchos de los brasileros que deciden venir a esquiar, a la nieve y demás, a Argentina todos los inviernos, si de pronto hacen las cuentas, en infraestructura y todo van a tener problemas. Y si bien les voy a dar los datos de cuánto sale, por ejemplo, Pucón, que ya se llama, miren un cachito, Pillán, el centro de esquí de Pillán, en Chile, un mayor, o sea, un 25 o 64 años, el pase por día este invierno va a costar 57.000 pesos. La mitad de lo que cuesta en Argentina, la mitad. Pregunta, digo, ¿cómo van a hacer para atraer turistas con estos valores? Ya se encargan de destrozar la costa argentina en verano, pero bueno, eso es turismo local, al que les matan nos matamos entre nosotros, pero el turismo como fuente de ingresos es algo importantísimo. ¿Qué medidas puede tomar Pichichi? No sé, a él lo pusieron a cargo, el hijo que vino a traer soluciones, a poner el hombro. Vamos a ver qué soluciones trae y qué soluciones aporta nuestro querido secretario de Turismo, Deporte y Ambiente. Bueno, ¿tengo tiempo para más? No, ya no tengo tiempo para más. Tengo tiempo solamente para pasar, cuando nos preguntamos por qué estamos como estamos en algunos temas, como por ejemplo inseguridad, y uno dice, bueno, los factores, viene de larga data, etcétera, etcétera. Sí, es verdad.
pero vamos a escuchar, por ejemplo, unos minutos, unos segundos nada más, de ¿cómo se llama este muchacho? Marcelo Sainz, que fue el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, al cual lo sacaron carpiendo por su inaptitud, uno de los grandes estallidos que tuvo la ciudad de Rosario, fue durante su gestión, y obviamente lo trajo Aníbal Fernández al gobierno central cuando era ministro de Seguridad Aníbal Fernández, del ladrón de seguros Alberto Fernández. ¿Cuántos Fernández? Ya es hora de cortarla, ¿ya? Bueno, escuchemos qué decía este señor cuando le preguntaron acerca del combate del narcotráfico. Para combatir el narcotráfico es mejor contadores que policías. Primero no se combate, se controla. Se combate en la guerra. Pero no hay combate, hay control. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo era ministro de Santa Fe, mi objetivo no era que no haya narcotráfico en Rosario. Es imposible. Porque la gente... Perdón. O sea que el objetivo del ministro de Seguridad de Santa Fe no era que no hubiera narcotráfico en Santa Fe. No lo dije yo, lo dice este señor. Frula, le gusta fumar porro. Entonces, si a la gente le gusta eso, va a tener mercado que le vende. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero es que los narcos que vendan sean tranquilos, pacíficos y más o menos subordinados. No se maten entre ustedes. Nueva York. Bueno, ¿puede comprar cocaína en Nueva York? Sí. Bueno, en Barcelona no puede comprar hashish. Y bueno, yo quiero lo mismo. Este señor, insisto, además de haber sido el jefe, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, fue segundo o tercero de Aníbal Fernández, cuando Aníbal Fernández hasta diciembre del año pasado fue ministro de Seguridad Nacional. ¿Está claro? Y sin ninguna vergüenza, esta entrevista fue realizada el 13 de mayo, o sea, ahora, sin ninguna vergüenza. Por eso cuando se dice de que el narcotráfico, la inseguridad y todo ese tipo de cosas suceden porque desde la política se acciona para que sucedan, o se acciona para que no se corte, ahí está clarísimo. Ahí está clarísimo. Yo les recomiendo, nada, estamos sin tiempo, así que sinceramente da muchísimo para hablar, seguramente el viernes que viene, ya preparándonos para festejar el 25 de mayo, día de 1810, fecha en que el pueblo de lo que después se llamó República Argentina expresó su primer grito de libertad, que fue cortar la colonia, dejar de ser colonia española. Señoras y señores, hablando de estas cosas y de todo lo que estuvimos hablando en este programa, se me cruzó una frase de Churchill que dice que el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Qué difícil, Churchill, qué difícil ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, cuando parece que esto fuera el karma de ser argentino. Ir de fracaso en fracaso y cada X tiempo levantar un poquito nuestro ánimo, pensar que todo puede ser mejor, ponerle garra, soportar la piña y seguir para adelante. Señoras y señores, saludo a la gente que está en TikTok, me voy a quedar un ratito ahora con ustedes compartiendo y quizá compartiendo un poco más algunas de las notas que nos faltaron. A los demás les agradezco muchísimo, gracias Fernando por el tiempo adicional que tuvimos, gracias por el apoyo. Saludo a todos los que nos siguen, a los que nos dejan mensaje, a los que pasan y ven el programa en el canal de YouTube de la radio, Radio Nueva Fuerza. Ahí está todo el programa grabado, este programa y los 40 anteriores, porque ya vamos por el 41, más algunas perlitas que ahí Fernando y su equipo seleccionan como para que de pronto se puedan transformar en shorts de YouTube o mensajes que después se suben en las redes. Así que agradecemos a todos los que pasan, ven el programa, dejan sus comentarios, dejan sus likes si les gustó, dejan sus unlikes si no les gustaron. Así que los saludamos a los que todos están con nosotros, nos acompañan en forma silenciosa o nos hacen saber que ahí están. Así que gracias y que vuelva a sonar como siempre la más maravillosa consigna que tiene nuestro himno nacional argentino, que dice libertad, libertad, libertad. Gracias, nos encontramos el viernes que viene. Chau. Hoy Argentina necesita pomada de Borroilar y un acolchado circular. Porque gobiernan para el café y ese café es un desastre que no para de sangrar. Hoy Argentina necesita pomada de Borroilar.
Porque gobierna para el bien y ese traje es un desastre que no para y no para de sangrar hoy Argentina necesita pomada de hemorroidal. Y ahora relajate porque viernes ya llegó. Y este cosa contramano que se llama Argentina todavía te lastima y podría ser peor. 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 Podría ser peor.